Continuamos pues con nuestra clase Principios del Liderazgo Cristiano. Esta es la clase número 11 ya, y es un estudio basado en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Y esta es la cuarta parte del tema que venimos desarrollando, los requisitos de un buen ministro. El texto que hemos estado estudiando es primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 7. En estos versículos del 2 al 7 hay 4 secciones que así lo desglosamos. La sección número 1, que ya estudiamos, comprende el carácter moral. Primera de Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Todos estos requisitos tienen que ver con su carácter moral, el carácter moral de un ministro. Pero enseguida los versículos 4 y 5 comprenden otra sección que vamos a estudiar el día de hoy, que tiene que ver con la vida en el hogar. Y dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y finalmente el versículo 6, en la tercera sección que habla de la madurez espiritual, dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7 comprende ya la cuarta sección, que es y habla del testimonio público de un buen ministro, que dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, en esta clase aprenderemos de los requisitos del buen ministro, que dijimos que el requisito fundamental, ¿cuál es? Ser irreprensibles. Ser irreprensibles es el requisito fundamental. Irreprensibles en lo que tiene que ver, 1, con el carácter moral, 2, la vida en el hogar, 3, la madurez espiritual y 4, el testimonio público. Irreprensibles en estos 4 puntos. Y bueno, comenzaré diciéndoles que todo liderazgo procurará siempre alcanzar la meta, que la meta fundamental es influir sobre las personas. Por ejemplo, un padre de familia es el líder del hogar. ¿Qué meta tiene? Influir sobre la vida de su esposa y de sus hijos. En la iglesia sucede lo mismo. El pastor, los ministros, los servidores, tenemos como principal o uno de los principales propósitos influir sobre las personas para ayudarles a alcanzar sus objetivos en el Señor. ¿Cuál es uno de los objetivos principales que buscamos los pastores alcanzar en la vida de los creyentes? Que el carácter de Cristo sea formado en vosotros, como decía Pablo. Esta debe de ser nuestra principal tarea de todo ministro, influir sobre los creyentes con el consejo de la palabra para que el creyente, la gente de la iglesia, vaya poco a poco desarrollando el carácter de Cristo. La influencia de un líder será el resultado directo de 2 ingredientes básicos importantísimos. O sea, para yo poder como pastor influir sobre la gente que el Señor ha puesto bajo mi responsabilidad, requiero de 2 ingredientes básicos. Número 1, la enseñanza de la palabra en su contexto real y verdadero, sin quitarle, sin ponerle, sin tratar de darle interpretaciones personales, ¿sí? Para yo poder influir y que la gente alcance el objetivo principal, que es desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas, necesitamos enseñar ¿qué? Los principios de la palabra de Dios. Y número 2, otro requisito muy importante es el ejemplo. Enseñanza y ejemplo. Los seres humanos somos como los niños, aprendemos por el ejemplo. Los niños aprenden por el ejemplo, pero también los adultos. Por eso Jesús dijo, ejemplo les he dado para que sigan
mis pisadas. Tenemos ejemplo de Jesús en todos los sentidos. De hecho, Jesús es nuestro máximo ejemplo en todas las áreas de la vida. En otras palabras, lo que un hombre es, influirá en sus seguidores para que se comprometan totalmente con lo que el líder está enseñando y con lo que el líder está viviendo, lo que se está viendo, ¿verdad? Alguien dijo que la enseñanza coloca los clavos en la mente, pero el ejemplo es el martillo que clava con profundidad. La enseñanza coloca los clavos en la mente, pero el ejemplo que proyecta el líder es como el martillo que va clavando con profundidad. ¿Qué? Una enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan cómo debe de ir ligada la enseñanza con el ejemplo? Las Escrituras tienen muchos ejemplos que darnos acerca de cómo los personajes de la Biblia influyeron sobre la conducta de las personas que les seguían, tanto para bien como para mal. Voy a dar algunos ejemplos, los voy a leer, anotan la cita para irnos rápido. Levíticos 18, 3 y 4 dice el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel: no harán como se hace en la tierra de Egipto. Acuérdese que Egipto simboliza el mundo. Entonces Dios le está dando la instrucción a su pueblo y les dice: no hagan las cosas que hace la gente de Egipto, del mundo, en la cual ustedes moraron, ni harán como se hace en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba habitada por personas incrédulas, impíos, que no conocían al Señor, que debían ser echados de ahí, ¿verdad? Dice: a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4, dice el Señor: mis ordenanzas pondrán por obra, y mis estatutos guardarán andando en ellos. Y termina el versículo 4 diciendo: yo, Jehová, he dicho esto, vuestro Dios. O sea, la firma del Señor, ¿verdad? Oseas 4:9 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Miren cómo la Biblia entonces usa personajes para influir sobre los hijos de Dios. Será el sacerdote, será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, mala conducta de los sacerdotes, ¿sí? Y por la mala conducta que estaban influyendo los sacerdotes, serían castigados. Dice: y le pagaré conforme a sus obras. Hay buenos ejemplos, pero hay malos ejemplos. Y cualquiera de los dos elementos pueden hacer una influencia sobre las personas. Así que los cristianos, los ministros, los servidores debemos de ser de buen ejemplo con una buena influencia sobre la gente. Proverbios 29:12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Ahí está la influencia. Pero también vemos en la vida de Jesús el buen ejemplo. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 15, Jesús lava los pies de los discípulos. Se sorprenden los discípulos. Pedro, uno de ellos, le dice: ¿cómo, Señor, tú me lavarás los pies? Y Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pero luego les dice en el versículo 15, les dice Jesús: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Y Pablo siguió también las instrucciones del maestro. Él le escribió a los filipenses y les dijo: lo que aprendieron, recibieron y oyeron y vieron de mí, esto hagan. ¿Pablo fue de buen ejemplo? Hasta la fecha nos sigue siendo de buen ejemplo, ¿verdad? Dice: y el Dios de paz estará con vosotros. También Pedro da un consejo. En 1 Pedro 5:9, él dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, hablando a los ancianos, a los líderes, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, la influencia de un servidor cristiano debe de ser una buena influencia. Lamentablemente en la viña del Señor hay de todo. Hay gente que ejerce una buena influencia, pero hay gente que está ejerciendo hoy una mala influencia con enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia. Bueno, la integridad o el carácter íntegro de un líder juega un papel muy importante, porque tiene que ver con que lo que enseña el líder y predica
debe de ser consistente con lo que vivo. No sé si me expliqué. Lo que yo enseño, lo que yo predico, debe de ser consistente con lo que vivo. ¿De qué me sirve a mí predicar mucho del amor si no amo? ¿De qué me sirve a mí hablar un buen mensaje del matrimonio si tengo problemas con mi esposa? ¿De qué me sirve a mí hablar un mensaje de teología, escatología o hacer una exégesis de un versículo de la Biblia si no entiendo nada y no aplico nada? ¿De qué sirve? Entonces, lo que yo estoy enseñando tiene que ser consistente con lo que vivo. ¿Estamos claros en eso? Y aquí es donde muchos tenemos problemas, ¿verdad? Supe de un pastor, mejor dicho, que empezaba la reunión, él vivía, el edificio de la congregación estaba ahí mismo, su casa la tenía, era parte del edificio de la congregación, y pues él bajaba de su casa, de su departamento a dar la enseñanza y hablaba mucho del amor, pero la esposa la dejaba ya bien cacheteada, ¿verdad? Entonces su predicación no era consistente con lo que vivía, ¿verdad? Así que es muy importante que todo ministro sea evaluado de acuerdo a los requisitos que Pablo presenta en este pasaje y que, vuelvo a repetir, describen fundamentalmente el principio de la irreprensibilidad en cuanto a su carácter moral, a su vida en el hogar, madurez espiritual y vida pública. Entonces, quien va a guiar personas hacia la semejanza de Cristo, a que desarrollen el carácter de Cristo, debe de ser de un buen ejemplo, una conducta piadosa. Y aquí esta responsabilidad no se limita solamente a los líderes de la iglesia, a los pastores o ministros, a todo creyente también, porque todos tenemos la responsabilidad de guiar personas a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Entonces, miren cómo de repente hay testimonios donde la gente dice: si en eso consiste el cristianismo, a mí no me interesa ser cristiano, porque tu vida no es consistente con lo que me estás predicando, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a guiar personas a los pies de Cristo, pues nuestro testimonio tiene mucho que ver. Así que vamos a estudiar los requisitos para ser irreprensibles en la segunda sección, que es la vida en el hogar. Ya vimos en la primera sección el carácter moral de un ministro. Entonces, hoy vamos a ver la vida en el hogar. Este requisito es muy importante porque tiene que ver con la familia y con el hogar. Pablo veía el hogar como un lugar de entrenamiento para desarrollar el liderazgo en la iglesia, pues la iglesia es también como una familia. Yo siempre lo he dicho, la iglesia, el ministerio siempre yo lo he comparado con el matrimonio y con la familia, son muy similares. Yo no me puedo divorciar de mi compromiso que un día hice con el Señor cuando Él me llamó a servirle de tiempo completo y luego casarme con otro ministerio. ¿Sí se entiende eso, verdad? Entonces, así como amo a la esposa, pues tenemos que amar a la iglesia. Y no por un deber, sino por una responsabilidad que nos fue hecha, dada por el Señor. Entonces, debemos, así como aconsejamos a los hijos, pues debemos aconsejar a la gente. Así como somos pacientes con la esposa, con los hijos, debemos ser pacientes con la iglesia. ¿Se fijan cómo hay una gran similitud? Y Pablo lo veía así, la relación de la familia con la relación en el ministerio. Por eso es que él estableció este requisito, 1 Timoteo 3:4, diciendo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que no es suficiente que un obispo, porque aquí está hablando de los requisitos del obispo, el que anhela obispado buena obra desea, ¿se acuerdan? Pero ya dijimos que obispo habla de alguien que es pastor, supervisor de la iglesia. Bueno, no es suficiente con que el ministro tenga una vida ejemplar. La gente puede decir, es un buen ejemplo aquel ministro, pero ¿qué dicen los de su casa? Entonces, no basta con que
públicamente, tengamos un buen testimonio. También tiene que ver con un buen testimonio en el hogar, una vida ejemplar. Alguien dijo que la familia es el terreno donde se prueba verdaderamente el carácter de un ministro. ¿Dónde? Ahí en la familia. Por lo tanto, un buen ministro del Evangelio debe de ser también un buen líder en el hogar, que sea capaz de guiar a su familia bajo el consejo de la palabra. Ahí empiezan. ¿Cuál es nuestro primer ministerio? En el hogar. ¿Estamos claros, varones? O mujeres que luego llevan la responsabilidad de varón y de mujer. Tenemos esa responsabilidad. Así que Pablo establece este requisito del buen ministro diciendo, primero, este es el requisito número 14 ya, dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa. Pregunta, ¿la palabra gobernar aquí significará, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el líder? No. Miren lo que significa la palabra gobernar. Es la palabra del griego proistemi, así como se oye, ahí lo van a encontrar en sus notas. Y se traduce literalmente, gobernar se traduce literalmente el que preside. Ya vimos un poquito de este punto. El que está de pie. Bueno, gobernar, el que preside, el que está de pie, y de ahí, desde esa posición de estar de pie, conduce. ¿A quién? Pues a su familia. Si es un pastor, un ministro, a la iglesia, ¿sí? Pero también significa gobernar, ocuparse justamente de gobernar a la familia. Y escuchen esto, gobernar a la familia requiere de atención y diligencia. Atención y diligencia. Entonces, gobernar significa en su palabra así primaria, literalmente presidir, el que está de pie, y de ahí conduce. Se ocupa de gobernar a la familia. No es nada más gobernar a la iglesia y la familia que se vaya al infierno. Déjenme decirles que hay ministerios o ministros que le dicen a sus servidores, aquí te casaste con la iglesia, con el ministerio. Oye, pero mis hijos, mi familia. No. Primero el ministerio. ¿Qué es primero? ¿El ministerio o la familia? Por lo menos aquí, primero es tu familia. Primero Dios, después la familia y después la iglesia, el ministerio, ¿verdad? Entonces, debe de ocuparse de la familia, y ocuparnos de la familia en todos los sentidos que tienen que ver con el gobierno requiere de una buena atención y de diligencia. Esta traducción hace referencia a gobernar la iglesia local también, pero escuchen esto, a gobernar con atención y con diligencia la familia. Y dice ahí que gobierne bien, porque hay quienes gobiernan mal. Aquí la palabra bien es la palabra del griego kalos, que ya lo vimos. Su traducción significa de manera excelente y de lo mejor. ¿Cómo debo de gobernar la iglesia? De manera excelente, dando lo mejor, pero eso mismo tengo que hacer en mi casa. O primero en mi casa y luego en la iglesia. Da la idea de todo lo que es bueno, todo lo que es deseable, todo lo que es bueno desde el punto de vista estético, la excelencia, todo en su debido orden, ¿verdad? Habla de que todo lo que hacemos, o sea, el gobernar bien la casa como la iglesia, que sea atractivo a los ojos, que otros puedan decir, mira, este sí es un buen gobernante del hogar, es un buen líder del ministerio, porque sabe gobernar bien su casa, porque lo que hace lo hace con excelencia. Hay hogares de ministros que son un caos, un desorden total. Un ministro no puede tener la paz y la tranquilidad para gobernar la iglesia cuando tiene problemas muy serios dentro del hogar, porque su mente está turbada, no se rinde al 100%. Lo mismo pasa con un varón casado que tiene problemas con su esposa, problemas que no saben resolver por diferentes situaciones. ¿Cómo llegan al trabajo? Llegan pensando, me volví a pelear con mi esposa, y ya no rinden igual. Lo mismo pasa con un ministro.
¿verdad? Por lo tanto, entonces, de acuerdo a esta traducción de gobernar bien, debemos entender con mayor claridad la responsabilidad que tenemos de ser buenos ministros del Evangelio, que debemos ejercer un liderazgo esencialmente bueno, algo que sea de ejemplo para los demás. Por eso Pablo dice que gobierne bien su casa. Ahora, cuando dice ahí gobernar bien la casa, ¿tiene que ver con el edificio? Gobernar bien la casa alude obviamente a saber gobernar bien a los miembros de la familia. Pero además alude a saber gobernar todo lo relacionado con los asuntos del hogar. Por ejemplo, ya sabemos, yo tengo que ser un buen líder en mi casa, un buen padre, un buen esposo, pero, y a eso alude gobernar bien la casa, tener una buena relación con mi esposa, con mis hijos, saberlos enseñar, aconsejar, ministrar, disciplinar, exhortar, ¿verdad? Pero hay más responsabilidades en el hogar, que sepa gobernar bien su casa. ¿Cuál sería otra área, les pregunto, donde el ministro debe de saber gobernar bien su casa? La economía, las finanzas. ¿Sí? Un buen ministro debe de ser un buen administrador del dinero que tiene en sus manos, de la economía. Dicho de otra manera, de las personas que conforman la familia, pero también de los recursos sobre los cuales tenemos responsabilidad. ¿Sí? Porque alguien que gobierna bien su familia, pero no sabe administrar el dinero, los bienes materiales, puede dañar el ministerio a tal punto de quedar descalificado para ejercerlo, porque le puede generar muchos conflictos en la mente, en el corazón, y ahí en el corazón es donde se genera la codicia y la avaricia. Yo he conocido ministros que son tan malos administradores que andan acá con las deudas al cuello. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empiezan a hacer triquiñuelas ahí para obtener dinero, ¿verdad? Porque no saben administrar lo que tienen, lo que llega a las manos. Un buen ministro, escuchen esto, no debe de tener deudas económicas más allá de las que pueda tener de acuerdo a su presupuesto. Por cierto, ¿tienes un presupuesto? Yo no sé, solamente estoy preguntando. Una ocasión le pregunté a un recién convertido, oye, traía muchos problemas económicos. Le digo, ¿tú tienes un presupuesto? ¿Qué es eso?, me dijo. ¿Todos saben lo que es un presupuesto? Recibe 100, no gaste 150. Gasta según lo que recibes, ¿verdad? Este país nos ha metido la idea de que tenemos que estar endeudados. No es cierto. O sea, es una verdad a medias. Déjenme decirles que yo vivo sin deudas y tengo años. Es un principio que a mí me enseñaron cuando yo empezaba en el ministerio. Y saben, es una bendición, una gran bendición. Y las deudas que tengo son deudas que puedo pagar de acuerdo a mi presupuesto. No más. Puedo, compro. No puedo, no compro. ¿Sí? Entonces, un ministro no puede tener deudas económicas de ningún tipo. Y si las tiene, vuelvo a repetir, no deben exceder de su presupuesto. Tampoco, escuchen esto, mis hermanos, si quieren ser buenos ministros del Evangelio, no pidan prestado a nadie. Porque la Biblia dice que el que toma prestado el que toma prestado es siervo o esclavo del que le presta. Proverbios 22:7. Hermano, préstame $100, préstame $50, préstame $5,000, préstame. No pidas prestado. Más bien haz un arreglo. A veces nos metemos en problemas económicos porque no somos buenos administradores del dinero que llega a nuestras manos y andamos ahorcados, ¿verdad?
Entonces, yo he conocido a través de los años que tenemos sirviendo al Señor, ministros descalificados del ministerio por malos administradores en la economía, que de repente ya le pidieron al hermano y luego le dicen, en un mes te pago, y luego va con el otro y ya le pidió, y luego va con el otro y le pidió, y luego le pide a aquel para tapar a este, le quitan la cobija a Pedro para tapar a Juan, y así andan, tapando hoyos, ¿verdad? Y al final de cuentas, como tarde o temprano una conducta así no es aceptable, no es aprobada por Dios, al final de cuentas están tan agobiados con tantas deudas que empiezan a cobrar por predicar o se van de la iglesia, ¿verdad? Y llegan a otra iglesia y empiezan a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, el que no sabe, es decir, dice Pablo, que gobierne bien su casa, los miembros de la familia, pero también la economía, ¿verdad? Si no, vas a tener muchos problemas en el ministerio, ¿verdad? Porque luego de repente entonces, cuando alguien tiene problemas en la economía y ve que luego llegan los hermanos que tienen un buen trabajo, que Dios los ha prosperado y se le acercan y se le pegan a ver qué sacan de él. No, así no es la cosa. Bueno, el siguiente requisito está ligado precisamente con el anterior. ¿Qué dice el siguiente requisito? Dice que gobierne bien su casa. Y luego el siguiente requisito número 15 dice que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad o con toda honestidad. Otra versión dice, teniendo hijos que estén en sujeción y caminen con honestidad. Está interesante esta traducción. Teniendo hijos que estén en sujeción y caminen con honestidad. Bueno, el buen ministro debe de tener a sus hijos en sujeción con honestidad. Este requisito no excluye a quienes están en el ministerio pero todavía no tienen hijos. Pero quizá en un tiempo los tendrán. Porque los principios de Dios esos no cambian. Esos deben de ser aplicados para los que tenemos hijos. Y el que no los tiene, los aplicará cuando los tenga, ¿verdad? La palabra sujeción es la palabra que ya traducida alude, es un término militar que se refiere a tener en las filas, en este caso de tu casa, soldados que están en un rango inferior al del superior, al de un superior, el cual ejerce una autoridad sobre ellos. Sujeción, que tenga a sus hijos en sujeción. O sea, que los hijos sepan sujetarse a la autoridad que él establece. Por lo tanto, los hijos de un ministro, uno, deben de ser creyentes, de buena conducta y deben de ser respetuosos. Los hijos de un ministro. Pero los hijos de un creyente nominal de la iglesia, ¿cómo deben de ser? Ah, no, a ellos se les pasa todo. No, es exactamente el mismo principio que se aplica, ¿verdad? A mí me ha tocado ministrar pastores que la iglesia le imponen una carga y una responsabilidad a los hijos de los pastores. Usted tiene que ser de una buena conducta porque es el hijo del pastor, pero sus hijos son un desorden. A veces vemos la viga en otro y vamos y lo reprendemos y no somos capaces de primero quitarnos la viga que está en nuestro ojo, ¿verdad? Y somos bien fáciles de señalar. Bueno, pero el principio es ese, aquí lo establece Pablo, y los principios, ya lo dije, no cambian, son eternos, porque son principios de Dios. Entonces, el buen ministro debe de tener hijos creyentes, de buena conducta y que sean respetuosos. Más adelante, después lo vamos a ver, Pablo le escribe a Tito, que estaba en la iglesia de Creta, y le dice, hablando también de requisitos, el que fuera irreprensible, ahí está el principio de irreprensibilidad, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, o sea, nacidos de nuevo, que no estén acusados de disolución.
o sea, de conducta libertina, ni de rebeldía, es decir, que no estén no sometidos o insubordinados. Así que el requisito que Pablo menciona tiene una doble responsabilidad. Dice Pablo, el buen ministro, uno, debe de tener sus hijos en sujeción y deben de estar en honestidad o hacerlo con honestidad. La honestidad tiene que ver con la humildad y la actitud que un ministro debe de tener para criar a los hijos en sujeción, y debido a esa humildad, los hijos de un ministro le deben dar honra al padre, y las consecuencias obvias serán que la familia estará en orden. Ellos estarán en disciplina, no en rebeldía ni en disolución. ¿Por qué? Porque saben honrar y respetar la autoridad del padre, la autoridad del hogar, la autoridad del ministro. ¿Sí? Ahora, esto se escucha muy bonito desde el estricto punto de vista del principio, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Pero pregunta, ¿qué pasa con un ministro que inició en las labores del ministerio, en el servicio del ministerio, cuando sus hijos estaban pequeños? Sus hijos van creciendo, se van desarrollando, llegan a la etapa de la adolescencia o a la etapa de la juventud y se empiezan a rebelar. Y empiezan a caer en conductas disolutas, libertinas, y andan en rebeldía. Pregunta, ¿el ministro debe de ser descalificado, destituido de su puesto de ministro porque los hijos andan en rebeldía y en actitudes disolutas? Entonces, ¿y el principio que está ahí que Pablo habla, dónde queda? ¿Dónde queda? Está interesante el asunto, ¿no? Escuchen esto, mis hermanos. Cuando no se sabe discernir cada caso y tratar cada caso, se trata un asunto como este que les estoy mencionando, que es un caso de la vida real, que vale la pena analizarlo. Se han cometido muchos errores, porque dicen, no has gobernado bien tu casa. Mira nomás tus hijos cómo andan en rebelión, no los tienes en sujeción. Dejas el pastorado. O en las denominaciones, vamos a votar porque pues el pastor no está cumpliendo con el requisito que Pablo menciona, entonces no es un buen ministro del evangelio, y la gente vota. Miren los hijos, ahí andan en el mundo, andan en las drogas, andan en las pandillas, andan en esto, andan en aquello, destituido del ministerio. ¿Así será? Es importante, mis hermanos, tratar cada caso en particular. 1. 2. Consultar a Dios y aplicar los principios que la Biblia establece, porque podemos encontrarnos con un grave error que puede dañar la obra, como esto que les menciono, destituir a alguien cuando hay ministros que verdaderamente son rectos, son íntegros, que han dado un buen ejemplo, que han sabido estorbarle a sus hijos, han procurado criar a sus hijos en sujeción, en honestidad, en el temor del Señor, pero ellos, en su conducta obstinada de incredulidad, han dado un mal testimonio debido a su condición de incrédulos. ¿Qué podemos esperar de hijos que no son cristianos nacidos de nuevo? ¿Qué se puede esperar? Rebelión, disolución, ¿sí? ¿Y el ministro es responsable de eso? Si él no fue un ministro que supo instruirles, aconsejarles, exhortarles, estorbarles, entonces sí tiene responsabilidad. Miren el caso de los hijos de Elí, el sacerdote Elí, el sacerdote Elí, el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Era el sacerdote. Voy rápido, así leo. 1 Samuel 2:12. Dice 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Destituido Elí. No puedes ejercer el oficio de sacerdote porque tus hijos son impíos. ¿Lo quitaron? No. Pero hubo consecuencias. Versículo 22.
Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, bien desvergonzados los hijos de Elí. 23, y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Yo me imagino a Elí, que era muy pasivo en cuanto a sus instrucciones. Una actitud así, un comportamiento así de los hijos no es admisible. Hay que reprenderlos, exhortarlos, disciplinarlos. Y a mí me da la impresión que Elí fue un poco blando en sus instrucciones, por decirlo de alguna manera. Les pregunta, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 3, versículo 11. Entonces se presenta Dios a Samuel. Ya Dios había hecho una decisión acerca de los hijos de Elí y le revela a Samuel lo que iba a hacer. Capítulo 3, versículo 11 de 1 Samuel dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los oídos, ambos oídos, o sea, le va a sonar duro. Versículo 12, aquel día yo cumpliré, dice el Señor, contra los hijos de Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa, los miembros de su casa, desde el principio hasta el fin. Esto significa que Dios ya estaba tratando con Elí. Elí, atiende el asunto con tus hijos. Y Elí estaba bien, como ya era viejo, se dormía. Y ya no hacía caso de sus hijos. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, no ignoraba. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces ahí sí tenía responsabilidad el sacerdote. Pero cuando un ministro ha hecho y aplicado los principios que como padre, como líder, es responsable de aplicar, no tiene por qué ser destituido. No tenemos por qué ser destituidos por los pecados de nuestros hijos que no se han convertido. ¿O sí? Hace unas semanas atrás alguien vino conmigo y me dijo, oye, los hijos del servidor fulano de tal no son cristianos, hay que sentarlo. Y yo ya sabía, vienes mal enseñado, no te enseñaron adecuadamente, ese no es el principio. Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco la vida del servidor. Es más, les digo una cosa, un servidor por lo menos, en lo que se refiere a casa de oración, antes de ser asignado a una responsabilidad, probamos, vamos a ver más adelante los requisitos de los diáconos, ¿verdad? Se prueba la vida, se prueba el testimonio, y entonces ejercen el diaconado o el ministerio de liderazgo en la iglesia. No ponemos improvisados, pues. Sabemos del testimonio. Entonces conocía yo del testimonio de esta persona. Le dije, mira, yo estoy convencido que él es un padre que ha dado ejemplo a sus hijos, es un padre que los ha exhortado, es un padre que ha llorado por sus hijos. No tiene por qué ser destituido del ministerio por los pecados del hijo obstinado y rebelde. ¿O sí? No. Entonces todo tiene un balance, ¿verdad? Voy a dar rápidamente 4 consejos que nos pueden ayudar a producir hijos que honren a los padres. Son 4 entre muchos que hay, Yo nada más voy a mencionar 4. 4 consejos que nos pueden ayudar a producir hijos que honren a los padres. Número 1, el padre debe de saber ejercer la autoridad en amor, pero a la vez con firmeza. No, mira, hijo, aquí una cosa es que andes en pecado y que no has nacido de nuevo, pero aquí dentro del
contexto de mi familia, yo soy el líder y yo soy el responsable. Aquí no hay parte para drogas, para alcohol, para mujeres, para todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, hay que ejercer la autoridad en amor, pero con firmeza. ¿Jesús era firme? Por supuesto que sí. A veces se confunde la firmeza con la falta de amor o el autoritarismo. Y no, a veces hay que ser firmes en las determinaciones y decisiones que se tienen que tomar, ¿verdad? Lo cual entonces hará que los hijos sepan que es bueno obedecer la instrucción de un padre, porque el autoritarismo crea conflictos internos debido a que la autoridad se ejerce en base a amenazas. Aquí haces lo que yo te digo y si no, vete de mi casa. Eso es autoritarismo, ¿verdad? No, cuando se puede tratar un asunto con amor, pero con firmeza. Entonces, primer consejo, así. Dice Proverbios 13:24 en este punto: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿verdad? Punto número 2, consejo número 2 para crear hijos que puedan honrar a los padres. El padre debe echar mano de la sabiduría de Dios para lograr que la obediencia sea para sus hijos algo que surja como natural. Ya sabemos que nacemos con la tendencia a lo malo, pero sí se puede desarrollar algo que sea parte del estilo de vida en cuanto a la obediencia, siempre y cuando el padre sea sabio para instruir al hijo a que es mejor obedecer que estar en rebeldía, lo cual es un reto y es un desafío, pero que por el hecho de ser un reto y un desafío no se debe de enfrentar. Y sí se puede. Dice la Biblia en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces, con sabiduría de Dios, ayudarles a nuestros hijos, ¿sí?, a que sepan obedecer los principios de Dios. 3, un padre debe demostrar un buen nivel de amor hacia sus hijos, que sea capaz de lograr que sus hijos se deleiten en obedecer por causa del respeto y decir, está bien, papá, no estoy muy de acuerdo, pero por obediencia me voy a someter. Y a veces los hijos no van a estar muy de acuerdo en tus instrucciones. Acuérdense, la vida del hogar es muy parecida a la vida del ministerio. Hay creyentes que a veces no están muy de acuerdo con las instrucciones que da el pastor. No estoy de acuerdo. Bueno, pues si no estás de acuerdo, hazlo por obediencia. Eso honra a Dios. ¿Sí? Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. 4 consejo, un padre debe de ser capaz de convencer a sus hijos de la urgencia y de la prioridad que hay de que ellos experimenten de forma personal su nuevo nacimiento y como consecuencia obedezcan la palabra. Mientras nuestros hijos no nazcan de nuevo, no podemos esperar de ellos que obedezcan la palabra. Es más, hay ocasiones que, bueno, y esto lo vemos muy constantemente en la iglesia, de padres de familia que aún no son nacidos de nuevo y le exigen conductas a los hijos que sean conductas que tienen que ver con el nuevo nacimiento, cuando ni ellos han nacido de nuevo, ¿verdad? No puedes pedirle al árbol de manzanas que dé uvas, ¿verdad? Jesús dijo, de cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta. Cuando Pablo establece este requisito, acuérdense, estamos hablando en esta sección de el principio de irreprensibilidad que un buen líder debe de mantener en cuanto a su conducta en el hogar, su vida en el hogar. Entonces dice Pablo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y en honestidad o con honestidad. La pregunta es la siguiente, ¿por qué razón un líder debe de saber gobernar bien su casa? ¿Por qué? ¿Nomás porque Pablo lo dijo? ¿Por qué? Piénsenle un poquito. La respuesta la encontramos en el versículo 5. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Acuérdese, yo dije, el hogar es como el taller donde se prueba el verdadero carácter de un ministro. Ahí en el hogar. Entonces, si yo no soy competente y capaz de saber guiar a mi esposa, a mis hijos, todo lo que tiene que ver con mi hogar, no la puedo hacer en la iglesia. No se puede. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un ministro entonces debe de probar primero en el seno del propio hogar su capacidad para guiar a otros a la salvación, a la santificación, a la obediencia y al buen testimonio. Todo esto tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo en la vida de un cristiano. Esta es la mejor prueba de que Dios le ha dado la capacidad espiritual, primero en su casa y segundo en la iglesia. Por lo tanto, el buen líder que sabe gobernar bien su casa, lo hará en la iglesia ayudando a resolver conflictos, a construir la vida cristiana de un creyente, a mantener la unidad, el amor, la armonía y todos los principios que tienen que ver con el desarrollo de la vida de una congregación. Si no puede hacer estas cosas que son esenciales dentro de su casa, ¿cómo podrá hacerlo en la iglesia? No se puede. Si no sabe llevar una buena relación con la esposa, armoniosa, tolerante, un buen nivel de madurez, ¿cómo va a llevar la buena relación con el liderazgo que conforma la iglesia? ¿Verdad? Punto número 3, llegamos aquí a la otra sección dentro de los versículos que estamos estudiando, la madurez espiritual del buen ministro. ¿Sí? Entonces, el requisito fundamental es ser irreprensible, ¿sí? En cuanto a su madurez espiritual. Y aquí tiene que ver la madurez espiritual que uno tiene que aplicar cuando va uno a aconsejar a alguien, cuando va uno a ministrar a alguien. Madurez espiritual en la consejería es fundamental, ¿verdad? Debo de ser irreprensible porque si algún matrimonio viene y nos pide consejo, mi consejo debe de estar basado en el consejo de la Biblia. Y yo tengo que tener la madurez suficiente para ayudarles a resolver los conflictos que puedan haber en el matrimonio, ¿sí? Hablando de madurez espiritual, porque si no, la gente va a decir, no, pues este no es maduro espiritualmente. Mejor voy y busco a alguien que me pueda ayudar y que tenga la sabiduría de Dios y la madurez espiritual para yo poder atender al asunto que estoy viviendo. El consejo o el requisito número 16 que dice Pablo, hablando de la madurez espiritual, irreprensible en cuanto a la madurez espiritual, es, 1 Timoteo 3:6, dice Pablo, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Déjenme decirles que como uno de los grandes peligros que enfrentamos todos los ministros, todos los ministros enfrentamos este peligro, es un peligro que está latente, se llama orgullo y soberbia. Todos los ministros enfrentan. Entonces, como este es un peligro que todos los ministros, todos los servidores enfrentamos, la humildad es un requisito esencial en el ministerio. Así que cuando Pablo dice ahí, no pongas a alguien en el ministerio, un neófito, porque dice ahí, puede caer en la condenación del diablo. O sea, la tendencia, tú quieres conocer el verdadero carácter de una persona, dale autoridad. Creo que dijo Abraham Lincoln esa frase. ¿Quieres conocer el verdadero carácter de una persona? Dale autoridad. No sé qué pasa. Nomás le dices, tú eres el encargado del grupo de alabanza, eres el director del ministerio de alabanza, y como que ya empieza. Eres el encargado, eres el responsable del ministerio de evangelismo, y ya quieren gobernar toda la iglesia. No se diga cuando eres el líder de la congregación, quieren gobernar hasta el pastor. Y luego se sienten y asumen autoridades que nadie les ha delegado. Cuidado con eso. ¿A quiénes les pasa eso? A los neófitos.
La palabra neófito hace referencia a un árbol recién plantado. Por lo tanto, el uso de esta palabra pues es un uso metafórico, pero describe que un ministro no debe de ser un recién plantado en los caminos del Señor o un recién convertido al cristianismo. Y la razón por la que no debe de ser puesto en un puesto, no debe de ser establecido en un puesto de autoridad en el ministerio, Pablo mismo nos la da, porque dice, no sea que envaneciéndose caiga en el lazo del diablo, envanecerse. Entonces, ubicar en una función de liderazgo a un neófito lo expone justamente a la tentación del orgullo y la soberbia. Por lo tanto, un ministro debe de surgir de los que han alcanzado un buen nivel de madurez espiritual en la obra, en el ministerio. Y ese nivel de madurez espiritual no se da al exprés. Se lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Hay algunos que crecen y maduran más rápido que otros, ¿verdad? Pero se requiere de tiempo. Entonces, la palabra aquí envanecerse es la palabra del griego tufó, que resulta de una palabra que significa humo o inflarse con arrogancia. Así que el verbo se traduce como alguien, o envaneciéndose, habla de alguien que se infla como una nube de humo. Por lo tanto, poner a una persona recién convertida en un lugar espiritual solo por su carisma, por sus habilidades naturales, lo único que hará será inflarlo de orgullo y de arrogancia, poniendo su cabeza en las nubes, y esto puede exponerlo al peligro que el mismo Pablo hablaba ahí, que es la condenación del diablo. ¿Qué fue lo que condenó al diablo? Lo que lo echó del reino de Dios, su orgullo y su soberbia. Seré como el Altísimo. Me sentaré, haré orgullo. ¿Verdad? Y hay ministros y servidores que dicen, no, el pastor no lo está haciendo bien. Si yo fuera el pastor, yo lo haría de esta manera. Y por eso se dividen las iglesias, por la mala actitud de una persona que se envanece. Nunca se les ocurra actuar de esa manera. No les va a ir bien, se los aseguro. No les va a ir bien. Y si no me creen, escuchen la predicación del pastor Chuy cuando habla de enfrentar la traición y la rebelión. Sí. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora, después de escuchar estos principios, cada uno de nosotros somos responsables de aplicarlos, Porque si tú los estás oyendo y dices, pues sí, así debe de ser, pero haces otra cosa, mucho cuidado, mucho cuidado. Finalmente, el siguiente requisito tiene que ver con el ser irreprensible en cuanto al testimonio público. Dije que eran 4 secciones, esta es la número 4 y es el requisito número 17. Fíjense, aquí vamos a terminar con 17 requisitos que hablan del principio de irreprensibilidad en el que debe de caminar un buen ministro del Evangelio. 17. Dice ahí 1 Timoteo 3:7, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, hasta aquí hemos aprendido que el carácter cristiano del buen ministro del Evangelio debe de manifestarse no solo en su vida privada, sino además en la iglesia, en el hogar, pero también debe de tener un buen testimonio de los de afuera. ¿Qué piensa la gente de allá afuera? De tu persona, de mi persona. La palabra testimonio es la palabra del griego marturía, de donde se deriva la palabra mártir. Y mártir significa aquel que da evidencia, y la palabra
mártir también habla del testimonio que es avalado, el testimonio de una persona que es avalado por quienes le rodean, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se convierte Pablo, dice que él daba testimonio de que él había sido parte de cuando apedrearon a Esteban. Entonces, él avalaba, ¿verdad?, que él había formado parte de esta persecución. Así que el carácter irreprensible de un ministro debe de estar, escuchen esto, avalado no solamente por los de su casa, por los de la iglesia, sino también por los de afuera. También por los de afuera, ¿verdad? Y sería muy bueno que cuando alguien aspira al ministerio, pudiéramos preguntarle, si es un varón, pudiéramos preguntarle a la esposa, oye, ¿cómo es tu esposo en la casa? Y sería también una buena idea que ese que aspira al ministerio, pudiéramos preguntarle a su patrón, a su empleador, oye, ¿y cómo es la conducta de este hombre en el trabajo? ¿Verdad? Porque el requisito que maneja aquí Pablo para el obispo, para el ministro, dice que debe de ser de un buen testimonio de los de afuera. Mire lo que Pablo escribió a los judíos del tiempo de Pablo que dieron un mal testimonio a los de afuera. Él les dijo, ustedes se jactan de la ley, con infracción de la ley están deshonrando a Dios, decía él. Romanos 2:23 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea, no estaban dando buen testimonio. Así que la Biblia habla de que la vida de todo creyente sea de testimonio para el mundo, porque el mundo nos está mirando. Y este es de vital importancia principalmente para los ministros. A mí de pronto llega gente ahí y pues bueno, ya está uno ahí predicando y lo dice, no, este es igual a todos los pastores. Porque bueno, debo decirles que yo invierto, parte de mis herramientas de trabajo pues es mi vestuario. Y siempre me ha gustado vestir y yo invierto en eso, pero mucho me lo regalan, ¿verdad? Una ocasión llegó un varón ahí a la iglesia, ahí en Guadalajara, y entonces me vio y dice, no, este es como todos los pastores esos de la prosperidad, mira el traje que trae, y luego mira el reloj que trae, y luego cuando me vio salir, pues traía mi carrito, ¿no? No, y luego peor aún, mira el carro que trae. Entonces yo lo conocía a este hombre, ¿no? Desde hacía muchos años, incluso antes de conocer al Señor, conocía a su familia. Y su esposa vino y me dijo, porque después ya no quería venir a la iglesia. Le digo, oye, ¿qué pasó con tu esposo? ¿Por qué ya no viene? Dice que no le das testimonio por la forma y la manera como vistes. Entonces, para dar un buen testimonio de humildad, ¿tengo que andar todo harapiento? ¿Será eso? Porque ese era su argumento, ¿verdad? Le dije, mira, no debiera, pero por amor a él y por testimonio y por no ser una piedra de tropiezo, dile que venga y platico y le doy toda una explicación detallada, por qué traigo el traje que traigo, por qué tengo el auto que tengo, por qué traigo el reloj que traigo. Es de plástico. Dice que este no es un Rolex, es un Relax. Muy diferente y es de plástico, ¿verdad? Y me lo regalaron, ¿verdad? Entonces, debemos de ser de un buen testimonio, pero también la gente debe de ser balanceada. No se dejen llevar por la mera apariencia, ¿verdad? Porque también luego hay de aquellos que dicen, no, se está clavando los diezmos de la iglesia. Mira cómo viste, mira el carro que trae. No, hermanos, no es así. No hay que dejarnos llevar por las apariencias, ¿verdad? Dice Pablo en Filipenses 2:14, hagan todo sin murmuración y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo,
Colosenses 4:15, 4:5 les dijo, anden sabiamente para con los de afuera. Y esto aplica a los ministros, pero también a los creyentes. Pablo le está hablando a los creyentes. Andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, escribió lo siguiente: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así pues, con esta clase terminamos de manera detallada hablando el punto de vista bíblico acerca de cómo se debe de evaluar un buen ministro del Evangelio en base, uno, al principio de irreprensibilidad en cuanto a los 4 aspectos básicos de una persona que aspira al liderazgo, que es, número 1, su carácter moral. Dice Pablo, palabra fiel es esta, el que anhela obispado, buena obra desea. El obispo debe de ser marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, etcétera. Número 2, su vida en el hogar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Número 3, irreprensible en cuanto a su madurez espiritual, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y finalmente, número 4, su testimonio público. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que con estas 4 clases terminamos este tema, los requisitos de un buen ministro del Evangelio, que tienen que ver con el obispo, el supervisor de la iglesia. Más adelante Pablo habla de los requisitos de los diáconos que vamos a estar estudiando, que algunos son muy similares a estos que hemos visto. Ya no los vamos a incluir, pero vamos a incluir los que no están incluidos en esta lista, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya no tienen excusa. Ya sabemos qué requisitos son necesarios para ejercer el ministerio. Si haces otra cosa, serás responsable y no te va a ir bien. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por instruirnos con el consejo de tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para actuar conforme a lo que está establecido en ella, Señor. Y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos siempre en el centro, en la centralidad de tu palabra y de tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, líbranos de la tentación, líbranos del orgullo, líbranos de cualquier mala motivación en nuestro corazón, Señor. No nos irá bien, Señor. Queremos siempre estar sometidos a la autoridad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por darnos todos estos consejos. Amén.